Hola, en este video tutorial vamos a determinar el límite de una función empleando la tabla. Es decir, vamos a determinar el límite de una función empleando la tabla. Bueno, usted se va a preguntar, ¿qué cosa es el límite de una función? A través de este ejemplo vamos a tener una idea intuitiva y real de qué cosa es el límite. Es decir, la metodología que vamos a emplear va a ser la metodología del aprendizaje basado en problemas. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Pero antes de pasar a calcular el límite de una función empleando la tabla, voy a hacer un breve recordatorio de qué cosa es evaluar, sustituir o reemplazar en una función. Suponga usted que tenemos una función que está escrita de esta manera. Y esto se lee f de x. Esto se lee f de x igual a 3x más 1. Pero también podemos haber tenido esto. Perdón. G de x igual a 4x más 2. ¿Qué cosa es evaluar o sustituir o reemplazar en una función? Bueno, sencillamente es donde aparece la x, vamos a poner un número. Veamos cómo se hace esto. Esto que está escrito acá se lee f de 2. Igual que habíamos dicho aquí, f en x, f de 2 o f en 2. ¿Y qué vamos a hacer? Donde está la x, vamos a poner un 2. De la siguiente manera. Resaltemos el 2 con otro color y nos quedaría 3 por 2 más 1. Si multiplicamos 3 por 2, da 6 más 1, da 7. ¿Qué quiere decir esto? Que la función en el valor de 2 va a ser igual a 7. Bien. Entonces, con estos elementos vamos a calcular el límite de una función en un determinado valor. Bien. Entonces, ¿cómo se escribe el límite de una función? Límite de una función se escribe límite de x cuando tiende a 2 de 3x más 1. Esto se lee el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 1. No obstante, cuando terminemos de explicar lo que es el límite, vamos a hacer un breve recordatorio de qué cosa es una función y sus determinadas y sus varias representaciones. Entonces, ¿cómo se procede en este caso? En este caso se procede de la siguiente manera. Nosotros decimos, bueno, aquí tenemos el número 2. Y el número 2, cerca del número 2 tenemos el 3. Y a la izquierda del número 2 tenemos el 1. Nosotros podemos tener entre el número 1 y el número 2, tenemos el 1,5. Acá tenemos el 1,7. Aquí tenemos el 2,5. Y aquí tenemos el 2,7. Y tenemos entonces el 1, 1,5, 1,7, el 2, 2,5, 2,7 y el 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la siguiente tabla. Aquí vamos a poner el valor de x y aquí vamos a poner el valor de y. Recuerde que yo le había dicho que la función se representaba de esta manera, 3x más 1, donde la x es lo que se le denomina variable independiente. ¿Por qué? La variable es independiente porque la variable x toma cualquier valor dentro del dominio de la función. En cambio, esta variable que está del lado izquierdo va a tomar el valor en dependencia al que tome la variable x.
Por tanto, esta variable se va a llamar dependiente y la variable x se llama independiente. Entonces, pero también se puede, en vez de escribir f en x, se pone y igual a 3x más 1. Donde la y va a ser la variable ¿cuál? Dependiente. Y la x va a ser la variable dependiente. Bien. Entonces, ponemos aquí x y acá ponemos la y. Entonces vamos a ponerle un grupo de valores. Vamos a poner el 1. Vamos a poner el 1,5. Vamos a poner el 1,7. Pongamos el 2,5. El 2,7 y el 3. Y vayamos evaluando en la función a ver qué resultado vamos a obtener. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a ir borrando acá para hacer espacio. Y este término, esto lo voy a poner acá. Límite de x que tiende a 2. Perdón. De 3x más 1. Bien. Entonces vamos a evaluar primero en 1. Y vamos a decir, f en 1 va a ser igual a ¿cuánto? Donde está la x, que vamos a poner un 1. Por tanto, esto será 3 por 1 más 1. Aquí es igual 3 por 1 más 1, sería 3 por 1, 3, más 1, 4. Perfecto, aquí da 4. Vamos para el segundo número. Sería f en 1,5. 1,5 sería 3 por 1,5 más 1. 3 por 1,5 es 4,5. Más 1 es 5,5. Por tanto, esto acá da 5,5. Vamos a ver cuánto da en 1,7. Digamos, f en 1,7. Por tanto, sería 3 por 1,7 más 1. Tomamos la calculadora y decimos 3 por 1,7 más 1. Esto es 6,1. Y aquí ponemos 6,1. Vamos a poner en 2,5. F en 2,5. En 2,5 sería 3 por 2,5 más 1. ¿Por qué? Porque es 3 por el número que sustituyo más 1. Sería 3 por 2,5 más 1. Y sería igual a 8,5. 8,5. Y acá vamos a poner 3. Acá sería 8,5. ¿Ya? Y aquí vamos a poner 3 aquí en 2,7. Y sería 3 por 2,7 más 1. 3 por 2,7 más 1. Sería 3 por 2,7 más 1. Sería 9,1. Aquí sería 9,1. Y aquí tenemos 3. F en 3 sería 3 por 3 más 1. Por tanto, 3 por 3, 9 y 1, 10. Y aquí tenemos 10. Bien. Vamos a borrar aquí para hacer espacio. Fíjense que el 2 está aquí. El 2 está aquí. Este número está bien cerca del 1, perdón, del 2. Por tanto, acá tomamos el 1,7 y aquí tomamos el 2,5. Aquí está el 2. Tomamos el 1. Aquí
tenemos el 2, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 3. Acá tenemos el 2,7 y aquí tenemos el 2,5. Y aquí vamos a tener el 1,7. Y el 2 lo vamos a tener acá. Bien. Pero tomamos, ¿qué pasó? ¿Qué vamos observando? ¿Qué vamos observando a medida que nos vamos acercando al 2? Tanto por la izquierda como nos vamos acercando al 2 por la derecha. ¿Te das cuenta que cuando nos vamos acercando al 2 por la izquierda, aquí tenemos el 1, el 1,5 y tenemos el 7, va aumentando el valor de la i? 4, 5,5, 6,5, 6,1, perdón. Y cuando nos vamos acercando al 2 por la derecha, teníamos 10, teníamos 9,1 y teníamos 8,5. ¿Qué pasó? Cuando nos vamos acercando por la izquierda y nos vamos acercando por la derecha, vamos observando que el valor de la i va disminuyendo en ambos casos. Pero, ¿a qué valor se va acercando la i cuando nosotros vamos acercándonos al número 2? Hagamos el siguiente cálculo y usemos la x calculemos entonces para 1,98 y calculemos para la x igual a 2,001 y veamos qué resultado obtenemos. Si tenemos f en 1,98 va a ser igual a 3 por 1,98 más 1. Y esto va a ser igual 3 por 1,98 más 1. Va a dar 6,94. Y cuando nos acercamos cuando tomamos f en 2,001, vamos a tener 3 por 2,001 más 1, que va a ser igual a, esto va a ser igual a 7,003. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando estamos lo más cercano posible que hemos podido encontrar para el cálculo, nos podemos dar cuenta que nos vamos acercando a 7. Aquí tenemos 7,003 y aquí tenemos 6,94. ¿A dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando ¿a dónde? A 7. ¿Puede observarlo? Nos vamos acercando ¿dónde? A 7. Por tanto, mientras más cerca estemos del número 2, la función, la i, se va acercando ¿a dónde en este caso? Al número 7. ¿Lo puede observar? Fíjense, aquí íbamos 4, 5,5, 6,1. Y después íbamos 10, 9,1, 8,5. Pero estos números estaban muy distantes del número 2. En cambio, cuando tomamos 1 lo más cercano posible a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, nos dimos cuenta que fuimos acercándonos ¿a dónde? 6,94 y 7,03 nos fuimos acercando a 7. Por tanto, ¿cómo podemos interpretar el límite de una función? El límite de una función lo podemos interpretar que a medida que nos vamos acercando al valor al cual nosotros queremos calcular el límite, la función se va acercando a ese valor. Por tanto, en este caso, la función tendrá como límite igual a 7. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que si existe el límite de la función, cuando nosotros nos acercamos, tanto por la izquierda o por la derecha, al valor al cual queremos calcularle el límite, la función entonces se va a acercar
a un valor. En este caso va a ser al número 7. Por tanto, el límite de la función va a ser igual a 7. Y podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a 2 de 3x más 1 va a ser igual a 7. Tanto, esta es la manera en que nosotros calculamos el límite de una función empleando la tabla. Bien, por tanto, para recapitular, ¿qué debemos de hacer? Si nosotros vamos a calcular el límite de la función 3x más 5 cuando x tiende a 3, ¿qué debemos de tomar? Debemos de tomar valores lo más cercano posible al 3, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Y qué valores van a ser eso? Va a ser, por ejemplo, 2,98, 2,989, 2,9899 y por la derecha podemos tomar el 3.01, 3.001 o 3 y 3.0002. Por ejemplo, que son valores lo más cercano posible al 3, tanto por la derecha como por la izquierda. Y repetimos el procedimiento y entonces vamos a obtener el límite de una función cuando tiende a un valor y esta nos va a arrojar que va a existir ese límite y el límite va a ser un número finito. Ahora, siempre el límite de una función va a existir. Siempre una función va a tener como límite un número finito, es decir, no infinito. No siempre va a ocurrir así. Vamos a ver en otros casos que esto no siempre va a ocurrir. Entonces, les había comentado al principio del video que íbamos a dar un pequeño repaso de funciones. Recordar que una función tiene varias representaciones. Una representación de la función es gráfica, donde a esto se le llama eje cartesiano, donde esta va a ser la variable independiente y esta va a ser la variable dependiente. Donde un punto en el plano cartesiano va a tener coordenadas, pongamos que este número es el 2, y este número es el 3, y este es el punto A. El punto A va a tener coordenadas 2,3. Y por ejemplo, si tenemos por aquí el punto 4,5, este punto B va a tener coordenadas 4,5. Bien. Entonces, un punto en el espacio, esto se le llama R2. Un punto en R2, ¿por qué? Porque son dos dimensiones. Entonces, un punto acá en R2 va a tener dos coordenadas, donde esta va a ser la coordenada X y esta va a ser la coordenada Y. Ahora, si nosotros veamos la representación de una función gráfica. Vamos a ver la representación gráfica de una función. Y veamos la función, una función bien sencilla. La función f de x igual a 2x. Nosotros para representar la función gráficamente, entonces podemos construir la tabla que anteriormente habíamos construido para determinar el límite. Y aquí tomamos un par de valores. Tomemos el 0, el 1 y el 2. Usted puede tomar cualquier número, pero tomemos los números más pequeños porque así de todas formas podemos construir la representación gráfica de la función. Entonces, si aquí ponemos un 0, aquí sería 2 por 0, 0. Si ponemos un 1, sería 2 por 1, 2. Y si ponemos un 2, sería 2 por 2, 4. Bien. Entonces aquí vamos a poner el 1, vamos a poner el 2, vamos a poner el 3 y vamos a poner el 4. Y por aquí vamos a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. No quiere decir que esto llegue hasta el 4. Esto va a llegar a más infinito y a más infinito por acá. Y por acá a menos infinito
y para acá abajo igual a menos infinito. ¿Cuál es el primer punto que tenemos? El 0,0. Y lo vamos a representar con un puntico. ¿Cuál es el segundo punto que tenemos? 1 y 2. Por tanto, subo por 1 hasta llegar al 2. Y aquí voy a tener el segundo punto. Y finalmente voy a tener el punto 2. Y este va a ser el punto, este que tengo representado acá, que va a ser el punto 2,4. Por tanto, 1. Y esta va a ser mi función también. La puedo extender a este otro plano, porque si hubiera tomado valores que son, no solamente tomé valores positivos, pero si también tomo valores negativos, me voy a dar cuenta que la función se va a extender también hacia abajo. Y esta va a ser la representación gráfica de una función. Esta es la representación gráfica. Bien. Ahora, veamos gráficamente qué hubiera sido el límite. Si me hubieran dicho para esta función, determina el límite de la función cuando x tiende a 1. Perdón. De x tiende a 1. De la función 2x, que es esta que tengo acá representada, cuando tendemos a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿a dónde tiende la función? A este punto que está acá. ¿Tiende dónde? A 2. Mire, me voy acercando por aquí, me voy acercando por aquí. ¿Y la y a dónde se va acercando? A 2. Por tanto, gráficamente se da cuenta que cuando me voy acercando al valor, tanto por la izquierda como por la derecha, la y se va acercando tanto por arriba como por abajo. ¿Para terminar dónde? En 2. Por tanto, en este caso, el límite de x que tiende a 2 de 2x sería 2. ¿Bien? Entonces, esta es la representación gráfica de una función. Esta que está acá es la representación tabular de una función. Y esta es la representación tabular de una función. ¿Por qué tabular? Porque la he representado a través de una tabla. Pude haber empleado muchos más números, pero me bastó haber empleado solamente estos números. Esta representación es la representación gráfica de la función, y esta que está acá, que un poco que la cubrí, es la representación algebraica. Es decir, la representación algebraica es cuando yo escribo lo que usted conoce generalmente con el nombre de una fórmula. Esa es la representación algebraica. El gráfico es una representación gráfica, y cuando tiene la tabla de valores, entonces va a tener la representación tabular. Bueno, esto ha sido todo respecto a la determinación del límite de una función empleando la tabla. Muchas gracias.